Llegué al frente, no me animé a entrar, le digo, andar más hacer las gestiones, yo te espero aquí. No tuve coraje. Sí, ella me esperó, yo entré, pero Dios dijo otra cosa. Dios me dijo, te necesito todavía. Y así que estamos aquí y hoy queremos compartir con ustedes algunas cosas que hemos leído y algunas cosas que hemos probado, que hemos experimentado. O sea que lo que les vamos a decir, tenemos el respaldo de 42 años de paternidad. Un psicólogo se recibió y escribió su tesis, terminó el doctorado. Su tesis era 3 principios para educar a los hijos y no tenía ningún hijo. Después de algunos años tenía 3 hijos y ningún consejo. Y nosotros tenemos 3 hijos y tenemos algunos consejos. Hace 3 décadas, cuando éramos hijos, ¿se acuerdan? Papá y mamá estaban por lo menos 10 horas en casa. ¿Se acuerdan? Papá y mamá estaban ahí. Hoy, más o menos, papá y mamá están en promedio 2 horas en casa. Y lo más triste es que muchas veces están y no están. Lo más doloroso no es la ausencia física de los padres, sino la ausencia en la presencia. ¿Se entiende, no? Están, pero no están. Porque son hijos huérfanos de padres vivos. ¿Dije bien? Bueno, como hijos, ¿se entiende, no? Hijos huérfanos de padres vivos. Por eso, hoy no queremos darle ningún cargo de conciencia a ustedes. Simplemente compartir con ustedes algunas cosas que funcionan para que, como dijimos, para que puedan, el ideal que todos tenemos es llevar a nuestros hijos al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué sirve haber vivido bien en esta vida si echamos a perder a nuestros hijos? Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Queremos comenzar viendo a uno un poquito más moreno que yo. Y creo que hasta las mujeres lo deben conocer. Vamos a ver la cara primeramente. ¿Lo conocen? Bien, no vamos a hablar de él en la faceta en que todos lo conocen. Vamos a hablar de él como padre. ¿Está bien? Y vamos a ver ahí un videíto cortito, durará 1 minuto a lo sumo, un resumen. Veamos, él acaba de fallecer hace algunos meses, y allí la nota periodística habla de los 2 grandes momentos cuando lloró el Rey Pelé. La primera vez cuando le entregaron esa copa que reciben algunos jugadores por ser los mejores jugadores del mundo. La segunda vez que lloró y feo y mal, vamos a ver ahora cuándo fue esa ocasión. El rey no solo lloró cuando le entregaron el Balón de Oro honorífico. Emocionado, premio de honor. También lloró de felicidad cuando era un futbolista que ganó su primer mundial en Suecia 58. Pero esta vez no fue de alegría. Pelé derramó lágrimas por uno de sus 6 hijos, Edson Scholvi, de 43 años, más conocido como El Niño, un ex arquero que actualmente se desempeñaba como preparador de porteros en el Santos, fue condenado a 33 años de prisión por el delito de lavado de activos. Ya en el 2005, El Niño estuvo en prisión acusado de estar involucrado en tráfico de drogas, pero en esa oportunidad quedó libre tras alegar que solo era consumidor de marihuana, negando cualquier implicación con actividades ilícitas. Pero el caso no se había cerrado. Es ahí que el Tribunal de Sao Paulo continuó el proceso. Esta vez fue sentenciado por lavado de dinero procedente de las drogas. Una mala noticia para uno de los máximos ídolos del fútbol de todos los tiempos.
un hombre exitoso, un ejemplo para muchos jóvenes. Pero lamentablemente en el mes donde se celebra mundialmente el Día del Padre, Susana le metió un autogol de aquellos. Se entendió, ¿no es cierto? Un autogol en el mes del Día del Padre recibió un autogol de uno de sus hijos, más de 30 años de cárcel. No seguí la información, pero lo más probable es que cuando lo enterraron al papá, aunque a veces hacen una excepción, si estuvo el niño allí en el sepelio del papá, seguramente estuvo con varios policías que lo custodiaban. Pero la gran tristeza de Pelé, y escuchen, acá tengo escrito, dice Pelé, para cualquier padre es triste ver a su hijo metido en grupos como este y ser arrestado, pero él tendrá que sufrir las consecuencias. Y agregó, desafortunadamente, fíjate lo que dijo Pelé. ¿Hace falta decir algo más? Estaba demasiado ocupado y no me di cuenta. Y termina algo más todavía. Es lamentable porque yo siempre combatí las drogas y no noté lo que pasaba en mi propia casa. Hoy estamos corriendo todos y no podemos decir nada al respecto porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Es así, no es cierto? La situación de hoy no es la misma que hace algunos años atrás. Antes, me acuerdo mi señora cuando nos mudaron a una ciudad y teníamos la escuela en el patio de la casa. Así que le ofrecieron a mi señora trabajar. Nuestros 3 niños eran chiquitos y ella dijo, no voy a trabajar. Y yo le pregunto, pero tenés ahí está la puerta de la escuela, no voy a trabajar. Quiero cuidar a mis hijos. No importa que tengamos cortinas desteñidas. El día en que mis hijos van a la escuela, voy a trabajar, los voy a mandar a los 3 en el mismo horario y voy a trabajar en ese horario. Y me dijo, no vamos a pasar hambre. Y no recuerdo, ya hace tanto tiempo, no recuerdo que hayamos pasado hambre. Solamente les digo una cosita, no quiero cargar a ninguna mujer, a ninguna hermana, simplemente le cuento la decisión que nosotros tomamos. No siempre es posible, no siempre es posible, pero gracias a Dios mis mejores amigos son mis 3 hijos. Leí una vez en Selecciones, ¿se acuerdan de esa revista? Que todavía existe, pero ya no vale la pena leerla ahora porque tiene otras tendencias, ya no es la misma revista. Escribieron un artículo allá por el 2002 y decía, o se es padre o se es amigo, no se puede ser ambas cosas. La experiencia me ha dicho que no es así, porque Gloria sabe la gran amistad que tenemos con los muchachos. Incluso nosotros, mi hijo es el director de la red Nuevo Tiempo en Paraguay, en todo el país. Y yo a veces me piden ir a hacer algún programa a la radio, y antes de entrar a la radio tengo que pasar por la oficina de mi hija. Y tengo la gran satisfacción de que el grandote se ponga de pie, y ahí le doy un fuerte abrazo y un gran beso. Pueden decir algunos que, ¿quiénes son estos? Qué medio raros hombres que se besan. Bueno, en Paraguay no hay esa costumbre. Aquí en Buenos Aires sí existe esa costumbre. En Paraguay no existe. Pero es mi hijo. Lo quería y lo tuve en brazos desde chiquitito. Y hay que darle cariño mientras lo tengamos con nosotros. Porque un día se van y no vuelven más. Bien. ¿Conocen este versículo? Cantares es un libro que habla del amor de Dios hacia su iglesia y también habla de familia. Este versículo es muy gráfico, dice, las pequeñas zorras
causan daño a nuestra viña. Si la viña fuera nuestra familia, entenderíamos el texto, ¿no? Las pequeñas zorras causan daño a nuestra viña. ¿Qué son las cosas que causan daño a nuestra familia? Son cosas pequeñas, cosas insignificantes, que de ser tan pequeñas no le prestamos atención. Y deberíamos estar siempre con los ojos abiertos. ¿Se acuerdan la experiencia de Pelé? Estaba tan ocupado que no me di cuenta lo que pasaba en mi casa. Para que no nos ocurra eso. Ayúdenos. Es el clamor del dueño de esa familia, del jefe de la familia. Ayúdenos a atraparlas a las zorras. Nosotros diríamos, ayúdenos a encontrarlas, a esas zorras, a atraparlas, pues nuestra viña está en flor. Creo que es bien gráfico el versículo. Cada uno tendrá que encontrar, identificar a las pequeñas zorras en nuestra familia. Y en cada familia esa zorra va a ser diferente. Entonces, para que no nos pase como el morocho, tendremos que identificar y pedir socorro. ¿A quién le pedimos socorro? Al que inventó la familia. ¿Quién inventó la familia? Fue Dios. Y ahí, allá casi donde termina la Biblia, hay un versículo en donde Dios dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pida, dice, no sabes qué hacer con tus hijos. Pedime, dice Dios. Y además tenemos hoy muchísimos materiales. Además de orar a Dios por nuestros hijos, podemos buscar materiales que son útiles y capacitarnos para encaminar a nuestros hijos por el camino correcto. Lo primero que les quiero decir, y después le doy a Gloria, la solución que no soluciona mucho. ¿Por qué trabajamos tanto? Porque queremos dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Es así, no? En nuestro tiempo, hoy le conté al pastor Daniel que un día mi equipo de fútbol, allá en un país chiquitito de 7 millones de habitantes, tenía que jugar la final de la Copa Libertadores. Y se vinieron algunos hermanos a mi casa porque yo tenía un televisor de 20 pulgadas. Y los hermanos tenían de 14 pulgadas. ¿Quién tiene hoy un televisor de 20 pulgadas? Yo les cuento que tenía un televisor de 20 pulgadas y algunos se rieron. Hoy, como mínimo, nuestros hijos merecen un televisor ¿de cuántas pulgadas? 50, dice. Sí, como mínimo, ¿no es cierto? 50. Y nos vamos a romper para ponerles. Incluso algunos van más allá todavía. Que en cada pieza haya un televisor. Cuando menos niñeras electrónicas tengamos en casa, es mucho mejor. Ese es otro tema que no vamos a abordar hoy, pero por lo menos mandamos esa advertencia. La solución que no soluciona mucho. Nuestros hijos, ¿dónde me digo? Por aquí. Nuestros hijos lo tienen todo. Hoy ocurre esto. Triste, ¿no? Nuestros hijos lo tienen todo, menos a sus padres. Hay cosas más importantes que las cosas que podamos comprar a nuestros hijos. Y mis hijos, con mis nietos, decidieron mis hijos no poner en las manos de sus hijos, ¿qué cosa? Que tienen todos los niños, ¿qué cosa? Un teléfono. Recién decidieron a los 11 años. ¿Y saben qué? Ya están arrepentidos. Imagínense si les hubiera puesto como algunos, ¿no? Para estar comunicados y no sé cuántas historias. Es otra historia. Es el tema de los smartphones.
que no lo vamos a tratar, pero papá y mamá son más importantes que las cosas que compremos a nuestros hijos. ¿Queda claro? ¿Pueden ir a pie a la escuela? ¿Sí o no? Sí. ¿Pueden vivir sin celulares? ¿Pueden tener, no existen más los televisores de 14 pulgadas, pero no hay más. No, incluso yo me compré un monitor para mi computadora y me dice, papá, tiene que ser por lo menos de 27 pulgadas. Porque vos trabajás en esto y lo otro. Y fue, le di la plata y se fue y trajo un monitor de 27 pulgadas. Y hay que trabajar más o menos. Más o menos. Y después hay que masajearse el cuello después de haber terminado, de haber trabajado con ese aparato. Nuestro hijo necesita de calidad y cantidad de tiempo para no sentirse abandonado, para no sentir esa carencia. Estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, son importantes. Entonces necesitamos buscar el momento. Y algo que me sirvió muchísimo es hablar con los chicos y organizar nuestros tiempos, especialmente cuando son más grandes. Porque cuando son niñitos no hay tanto problema, que más o menos la llevamos. El tema es cuando empieza la pubertad, la adolescencia, necesitamos combinar con ellos porque ellos también tienen sus amigos. Y entonces ahí empieza la situación. No, yo ya hice planes con mi amigo y ahora vos me salís con tu plan, mamá. Vos siempre decís que tenemos que hacer con tiempo. Y muchas veces me pasó que en mi cabeza había organizado, llegó, por ejemplo, el fin de semana y cada uno tenía algo para hacer. Entonces después aprendí. No me pasó más de 3 veces eso. Ya me organizaba y veía qué fin de o qué sábado íbamos a pasar juntos como familia. Organizarnos. El tiempo es importante. Para ellos muy valioso. Y no esperar que llegue aquel gran momento donde ahora vamos a hablar de cosas importantes. Ese gran momento no llega nunca. No sé si les ha pasado. Temas importantes desde que son pequeñitos, por ejemplo, educación sexual o identidad. Ahora no podemos dejar pasar el momento de trabajar la identidad. Todo momento que tenemos a mano necesitamos trabajar. ¿Cómo? Desde chiquitos. Estoy feliz. Nosotros habíamos pedido a Jesús que viniese un hijo, vino un hijo varón. Estoy feliz, tengo una hija mujer. Y trabajar con esas cosas. Nos quieren meter en la cabeza que ese estereotipo de poner esto, que esto ya no se usa, pero no. Nosotros no tenemos que dejarnos avasallar por las ideas que tiene la actualidad del mundo. Necesitamos ser muy firmes en lo que trabajamos con nuestros hijos. No tengamos miedo, no tengamos vergüenza, seamos firmes, hablemos claramente las características de un hombre. La mamá, soy feliz por ser mujer, y tenemos muchas veces que cuidarnos, decir, ya me toca de nuevo a mí, yo trabajo fuera, trabajo dentro. Cuidémonos, porque ahí es donde muchas veces las niñas comienzan, realmente qué triste es ser mujer, y comienzan todas esas ideas de feminismo que está enloqueciendo al mundo. Muy importante. Tiempo. El año pasado, mi nietito de 8 años, el que vive en San Pablo, él le contaba a Lili que es hiperkinético, se dice, ¿no? Hiperactivo, él no se queda, el pensamiento le vuela, dice por mitad de las palabras porque ya voló su pensamiento. Da mucho trabajo a sus padres y en realidad en el ambiente que esté da trabajo el chico. Pero venía escuchando lo que el papá hablaba. El papá estaba hablando con la mamá y no le daban mucha importancia a él, siempre era la hermana porque es la atenta y todo lo demás, pero él venía grabando lo que sus padres decían. El padre estaba hablando de cambiar su estatus de trabajo. Y entonces cada vez llegaba más tarde a la casa y bueno, porque en la realidad necesitamos más dinero, vamos a cambiarlos de colegio, vamos a ponerlos en un colegio privado. ¿Y saben qué hizo el niño? Él hizo una cartita, yo tengo aquí la original. La hizo en una cartulina, ustedes ven, fucsia, es una cartulina anaranjada fosforescente. Y le escribió a su papá. Interesante como hizo. En Brasil, el portugués se dice billete, se dice a la izquierda. Entonces puso el nombre,
8 años. Seguramente que la escuela dio algo de eso, de cómo hacer una esquela, y entonces puso el nombre completo de su papá. Y le dijo, yo le voy a leer algunas cosas. José, papá, vos sos muy gentil, muy amoroso, y sos muy experto. Inteligente. Sí, sos muy inteligente para hacer todas las cosas y cuidar de cada uno de nosotros en casa. Y te escucho que querés ganar más dinero. Por eso querés tener más trabajo. Fíjense lo que él venía grabando en su cabeza. Y miren lo que le dice al papá. Más, después de escucharte, yo te digo, papá, que lo que necesitas es más reposo y menos trabajo. Y yo te escribo esta esquela de amor. Para decirte que es mejor que estés más con nosotros, porque yo te amo mucho. Y le puso abrazo. Mi hijo sacó una foto y me mandó, dice, mira, mi hijo me acaba de estrangular. Estoy llegando a las 9:30 de la noche, no le estoy dando la atención. Él llega a la casa, muchas veces antes de darse un baño, si llegó tarde, ya se sienta con sus hijos y allí leen el folleto, ellos le cuentan, oran, cantan un himno y ahí cada uno se va a dormir y el papá les da el beso de buenas noches. Como está todo el día afuera, ese es el momento para sus hijos. Se ve, me dice, no lo estaba haciendo porque estoy viendo de emigrar. Y entonces me dijo, me estranguló el hijo. ¿Qué hago ahora? Yo estoy planificando esto. Vas a tener que buscar, le digo, otros momentos. Vas a tener que planificar y decirle, sentarte con tu hijo y decirle, a ver, este fin de semana o esta noche voy a estar, esta noche no puedo, pero la noche que dijiste que vas a estar, cumplir. Es decir, nuestros hijos no es solo calidad de tiempo, la cantidad también ellos miran, pero no es necesario que estés allí las 8 horas de un día, no, sino que lo que dijiste y planificaste se pueda cumplir. Y sabes, se puede, solo es poner la intención y trabajar con los horarios. Ese es el tip 2. Yo les quiero hablar del tip 1. ¿Hace falta decirles algo más? Es común escuchar a los padres decir, mi hijo, lo mandé a mi hijo, ¿escucharon alguna vez? Lo mandé a la escuela adventista y se echó a perder en la escuela adventista. Lo mandé a la UAP a mi hijo, habrás escuchado hablar, y se echó a perder en la UAP. La verdad de la milanesa, como dijo alguien, es esto: el hijo no se pierde en la calle, se pierde en la casa. Las pequeñas zorras que se meten en nuestra casa y que echan a perder a nuestra familia. Saquémonos de la cabeza que el peligro está allá afuera. El peligro está en la casa. Mi hijo del medio estudió en la UAP, estaba haciendo medicina, hizo un primer semestre, le fue muy bien y me llama, dice, papá, no me gusta la carrera. Así que le dije, vení enseguida, no gastes un minuto más en ese lugar, vení. Por supuesto, le pregunté si estaba seguro, sí, papá. En realidad, él siempre soñó con estudiar otra cosa. Así que se fue a casa. Ya había perdido un semestre, buscamos un colegio, una facultad donde vivíamos, y fue una facultad particular, como decimos los adventistas, una facultad mundana, donde tenían compañeros que no tenían los mismos principios que él, y tuvo muchísimas dificultades, muchas dificultades. Si fue a vivir solo, un departamentito, pero, ¿qué hicimos nosotros? Confiamos en Dios, que todos los principios que se le había dado, habrá tenido 17 años, 18 años, que todos los principios que se le dio al chico hasta ese momento eran lo suficientemente fuertes como para dejarlo volar. Le preguntaron a la mamá de Martin Luther King, ¿escucharon hablar del negrito ese?
Vieron que soy racista, solo les hablo de negro. Le preguntaron a la mamá de Martin Luther King, ¿qué hiciste para que tu hijo te salga tan bien? Y dijo, 2 cosas. Le pusimos buena raíz, le pusimos alas y lo dejamos volar. Hay un versículo en la Biblia, a ver si lo puse por acá. No lo puse. Pero ustedes conocen el versículo, dice, instruye. Sí. Algunas versiones dicen, instruye al niño de hoy y el viejo de mañana no se va a olvidar. En casa se tienen que dar todos los principios, en casa. No te confíes que lo mandaste a la escuela adventista o a la escuela que lo hayas mandado. Y no te confíes por el precio de la cuota. Me estoy explicando, ¿no? En la casa es responsabilidad nuestra. Yo hice una maestría y tuve que hacer una tesis y no tenía el marco teórico para hacer mi tesis. Así que hice sobre embarazo de adolescentes la tesis en el hospital de la ciudad, hospital público. Durante 6 meses, todas las adolescentes embarazadas menores de 18 años que llegaban al hospital pasaban por mi estudio. Y necesitaba saber algunas cosas. ¿Qué hice? Fui a la supervisora de escuela, ¿así se dice? La jefa regional de... Sí, la inspectora. Fui, hablé con ella. Le conté de mi proyecto y le dije, quiero pedirle algo. ¿Qué quieres pedir? Me dice. Quiero que me junte a todas las maestras de 6º grado y le quiero tomar un examen. De acuerdo al programa del Ministerio de Educación sobre educación sexual. Así que preparé el examen, le mostré a la mujer, me dijo, magnífico, magnífico, para tal fecha podés venir, yo te junto a las maestras. Me juntó unas 50 maestras. Imagínense la satisfacción que tenía yo, un pastorcito tomando el examen a las maestras. ¿Saben? Y no era solamente conceptos, sino también eran actitudes. Porque las actitudes es el asiento del comportamiento de la gente. ¿Qué actitud tenían sobre el aborto, sobre las relaciones sexuales prematrimoniales, los maestros? Y saben, algunos maestros obtuvieron de 100, 28 puntos. El maestro que más obtuvo fue 80 puntos de los 100. Y se les pagaba para que estudiaran y enseñaran. ¿A qué conclusión llegué? Que no puedo esperar que los maestros hagan lo que me corresponde a mí. Es mi responsabilidad, junto con mi esposa, pasarle los valores a los chicos, porque otros no lo van a hacer. ¿Quedó claro? ¿Lo pueden repetir? ¿No te gustó, parece? ¿O te forzó un poco? Es la cruda verdad. Podemos contarle muchísimas historias con Gloria, pero queremos dejar tiempo para que hagan preguntas ustedes después. Así que omitimos las historias. 3. Aprende a corregirlos para que aprendan a tomar decisiones. Alas. ¿Se acuerdan lo que decía la mamá de... Hay que dejar volar a los hijos. El propósito de la disciplina es enseñar a los hijos a que... A ver, ¿quién sabe cómo termina? El propósito de la disciplina es enseñar a los hijos a que se manejen solos. La tía de mi señora se casó con un militar aquí, vive en Verazategui. Y nunca la vi. Sí, no la conozco, por foto nomás. Pero habla con la sobrina de vez en cuando. Y mi suegra iba a mi casa de vez en cuando. Y
quería humillar a su yerno. Entonces me decía, no me decía, le decía a ella, para que yo escuchara. Dice, los hombres argentinos son mejores que los paraguayos. Porque mi cuñado le baña a Huguito, le cepilla los dientes y contó cuántas cosas le decía a Huguito y al otro que no me acuerdo cómo se llama, eran dos chicos. Y un día se calentó el indio guaraní. Así que el indio, no era yo, el indio, le preguntó a mi suegra, y cuénteme cuántos años tiene Huguito. No me acuerdo, no importa, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años tiene Robertito? Y bueno, Huguito tiene 8 y Robertito tiene 7. Le dije, doña Chela, los hombres paraguayos, cuando sus hijos tienen 8 años y 7 años, ya se bañan solos, ya se cepillan los dientes solos, ya se hacen todo lo que pueden solos. Y me fui, por supuesto, para que no me dijera nada. Así ganaba la partida. Así ganaba la partida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no dependan de nosotros. Un niño le dijo a su mamá, mamá, hay 3 cosas que tenés que aprender a los hijos, aprender para educar a tus hijos. No les grites mucho, no les pegues mucho y no hagas todo por ellos. Hay mamás que tienen que decir, sácate esa camisa, no combina con tu zapato, con tu pantalón. Se parecen a mi esposa ya. ¿Ahora combina mi camisa? No. Hoy no veo nada. Hoy no veo nada. Tenemos que aprender, enseñar a nuestros hijos y dejarlos que se equivoquen. ¿Sí o no? Porque sacarlo del auto otra vez, te vas a ir, te vas a cambiar esa camisa, no combina porque cuando... ¿Cómo se dicen las mujeres? Si tiene rayita, no combina con el pantalón que tiene no sé qué cosa. Y dejemos, si alguno por ahí le toma el pelo por alguna cosa, va a aprender solo por el camino. Enseñemos a nuestros hijos a tomar sus propias decisiones, porque papá y mamá no van a estar siempre con ellos. ¿Te queda claro? Fuimos de vacaciones con un matrimonio, con nuestros hijos y los hijos del otro matrimonio. Y el papá le enseñaba a nadar a su hijo, tenía unos 2 o 3 años el chico. Así que el papá lo agarraba del hombro y lo metía en el agua, en la piscina. Y ahí lo tenía bajo el agua. Debajo del agua, sí. Entonces cuando ya salían muchísimas burbujas, el papá levantaba al hijo y el hijo decía, papi, de vuelta. Así se aprende. Y saben, no me gustó, a ella tampoco le gustó, pero andábamos calladitos, porque a veces el silencio es elocuencia, decíamos estos días, calladitos. Y no solamente eso, el papá seguía portándose de esa manera. Y en un momento le dice al hijo, vas a hacer lo que te digo porque soy tu padre. ¿Entendiste? Y el hijo dice, sí, papi. ¿Qué entendiste? Entendí que sos más grande y que me vas a pegar si no hago. Pero un día voy a crecer y yo te voy a pegar. ¿Estaba aprendiendo el chico la lección, esta lección? No. Tenemos que enseñar a los chicos a que se desenvuelvan solos, a que cometan sus propios errores, los chiquitos, para que aprendan que la vida no es fácil. Ahí está el versículo. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo. Esta es la versión Dios habla hoy. Está lindísima la versión. Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Está lindísimo, ¿no? Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice. Me encantó esta versión. Alguien me preguntó en Granny, ¿de dónde sacaste esos versículos? Dice. Y le digo, yo tengo 6 Biblias. Y cuando preparo un tema, busco las 6 Biblias. Y la versión más fácil de entender, esa es la que pongo. Esta fue la más linda de las 6 que tengo,
Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Gloria. Nuestro hijo necesita atención, y vaya si necesita. Y nos damos cuenta cuando hacen cosas para llamar nuestra atención. ¿Es así o no? ¿Verdad? Hacen cosas para llamar nuestra atención. Ellos la necesitan. Cuando son chiquitos, esto me lo enseñó una señora grande ya, y saben, nunca me olvidé. Cuando son chiquitos, mamá, hay que, a ver si me sale, hay que agacharse y mirarle a los ojos, pero hay que ponerse a la altura de los ojos. Esa paradita que hacemos de unos segundos y ponernos a la altura de los ojos, el niño entendió que le prestamos atención. Y el tiempo que nos va a llevar es mucho menor que si le respondemos y seguimos caminando. Hagamos la prueba. Yo me equivoqué muchas veces, mi hijo detrás y estirándome porque quería saber de alguna cosa. Una hermana, me acuerdo, en Encarnación, yo estaba con un bebé recién nacido y otros dos pequeñitos porque estuve como en la escalera, era así, un peldaño detrás de otro, y la hermana me vio y me dijo, quiero hablar contigo, pero te vas a sentar. Me dijo, ya me sacó el tiempo, dije, yo me va a hacer sentar porque a veces uno vive volando, ¿verdad? Ni siquiera corre. Y ella me dijo, ¿qué te cuesta agacharte un poquito? Mirarle a los ojos, escuchar lo que te dice, a sentir, a veces necesita un abrazo, un toque. Vas a ver, probá una vez, me dijo. Probé. Me gustó tanto lo que pasó porque después seguí trabajando sin problemas porque el chico fue, siguió en lo suyo y por un buen rato no me dijo más nada. Dije, yo es más rápido había sido así. Prestarle la atención que necesita. Pararnos. No enojarnos tan rápido. A veces empiezan a contarnos algo cuando llegan de la escuela. Mamá, hoy pasó, porque ¿y cómo te fue la escuela? Así rápido preguntamos, ¿verdad? Y cuando nos dice, y bueno, hoy fui, visité la dirección. ¿Visitaste la dirección de nuevo? Y a veces nos sale, ¿no? Paremos, preguntemos, escuchemos, no va a ser lindo lo que nos va a contar. Le decía a alguien en estos días, te cuesta escuchar porque ya te salen las palabras, metete un trago de agua en la boca. Ese era un consejo que dio una señora así del campo, una indígena. Dice que ella hacía gualicho y todas esas cosas, entonces para que el marido llegaba a la casa y decía un montón de cosas y se enojaba, le dijo, cuando llega de nuevo un trago de agua en la boca, no podés escupir, no podés tragar, tenés que escuchar todo lo que te dice con el agua en la boca. Entonces, ¿cómo se escucha realmente? ¿Verdad? Paremos, escuchemos, que nos cuente toda la historia antes de reaccionar. Y algo muy importante respecto a la atención. Cada 15 días por lo menos, démosle atención exclusiva. 10 a 15 minutos. Planifiquemos lo que vamos a hacer. O nos acompaña hasta el kiosco, o es el que nos va a acompañar al supermercado, o yo les cuento lo que hacía. El día era de locos, no daba tiempo para nada. Ustedes saben que las mujeres cumplimos varios roles. Trabajamos fuera, trabajamos dentro y trabajamos trasnoche. ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad? Tenemos que trabajar trasnoche también por lo menos cada tantos días, ¿verdad? Porque hay que estar bien con el patrón también. Y todos necesitamos. Cada 48 horas nos toca trasnochar, ¿verdad? Sección trasnoche. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando veía que la situación estaba complicada con alguno de los muchachitos, decía, ¿estás necesitando conversar de eso? ¿Hablaste con alguien? No, pero no quiero que mis hermanos sepan. Imagínense, eran 3 seguidos y uno poniendo la oreja a ver qué se le decía al otro. Bueno, marcado. El que necesitaba hablar, esa noche se acostaba más temprano. Y entonces mamá, que justo a veces le coincidía con el trasnoche, ¿verdad? Tenía que hacer toda la tarea y una vez que estuviera lista, iba y le tocaba a mi hijo. Se despertaban. Esa noche que teníamos que hablar, se despertaba. Y buscábamos una penumbra. Ay, cuando yo tenía agilidad, nos sentábamos por las piernas en el suelo, un almohadón, y charlábamos. A veces una hora y media. Esa era la parte más linda de la semana para ese hijo. Y para mí, porque aprendí mucho con ellos, a escucharlos. Me acuerdo de una vez, con el primer hijo siempre pasan las cosas, ¿verdad? Los segundos ya nos toma más preparadas. Revisando las cosas para lavar la ropa de mi hijo del colegio, se cae una cartita
bien dobladita de esa que hacen origami, y era un corazón. Imagínense la mamá cómo se puso, ¿verdad? Bien, le mandó un corazón a mi hijo. Saqué, abrí. Uy, las cosas, ¿saben? Ni mi esposo no me había dicho, creo que ese tipo de cosas que esta chica le decía a mi hijo, a mi bebé. Ay, entré en cólera, pero dije, no le voy a decir nada. No pude volver a armar, traté de guardar otra vez las cosas, pero mi hijo llegó, miró, dijo, mamá, vos leíste mi carta. Y le dije, sí, hijo, leí tu carta y creo que necesitamos conversar. Me dijo, está bien, hoy me acuesto más temprano. Y se acostó temprano y esa noche tuvimos una hermosa conversación. Necesitamos darle ese tiempo especial, ese tiempo de la neutralidad, donde no entra nadie de la familia. ¿Saben? Para mí fue muy especial todo eso. Hasta hoy, tengo momentos especiales. Ya son grandes, ya tengo nietos. Hace poquito una de mis nueras me dijo, ¿sabes qué encontré en la billetera de fulano? Me dijo, ¿qué encontraste? Una carta. Todo así amarillenta. Ya dije, yo una carta, parece letra de mujer. Pero las mujeres cuando vemos ya vemos letra de mujer, ¿verdad? Y abrí y me dijo, lloré con esa carta. ¿Qué pasó? Le dije, no, era tu carta que le mandaste cuando era jovencito. Él la tenía en la billetera. Son momentos especiales, queridas mamás, que nos hacemos, vuelvo a decir, aunque sean sección tras noche, para poder hablar con alguno de nuestros hijos. O salimos y tomamos algo, ese momento especial de estar con él o con ella. Hace poco, fue en el verano de este año, decidí hacerlo con mi nieto mayor. Vi que estaban pasando algunas cosas y lo invité a tomar un helado y a caminar. Podía caminar cuando eso. Y fue realmente emocionante. Fue emocionante. Cuando regresamos a su casa, antes de entrar me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Oh, claro. Me dio un abrazo y quedó. No me dijo más nada. Me dio un abrazo, ahí entramos como si no hubiera pasado nada. La mamá ya salió de que hablamos. Le dije yo, no puedo hablar. Lo hablé con él en todo caso, después te doy un resumen mientras él no me vea. Ahora, no. Tiempo, atención. Bien, vamos al quinto. Vamos a hablar de 7 tips y después damos lugar a las preguntas. Forja en tus hijos actitud positiva hacia el estudio. Y ahora los profes levantan las orejas. No alcanza con traer a tu hijo a la escuela y con buscarlo para llevarlo a la casa. Hay que hacer más que eso. Hay que motivar al hijo. Para motivarlo hay que revisar los cuadernos del chico. Y no cada 15 días. Sí, constantemente. Algunos incluso hay padres que mandaron a sus hijos a la facultad, le pagaron supuestamente los estudios durante un año y el hijo nunca fue a la facultad. La Andresina, ¿se acuerdan del pastor Andresina? No. La Andresina cuenta que un hombre nunca se preocupó por el estudio de su hijo. Hasta que un día, después de 3 años más o menos, fue apareciendo a la escuela. Y la maestra lo vio, así que la maestra ya se le hirvió la sangre a la maestra. Por fin este desgraciado se aparece por acá. Y entonces dice, profesora, vengo a ver cómo anda el rendimiento académico de mi hijo. Y la profesora puso los brazos en la cintura y le dice, el resumen académico, el rendimiento académico de su hijo se resume en una sola palabra: talento. Dice, debe ser. Si se le salió el papá, tiene que ser. Sí, señor. Talento para las matemáticas, talento para la historia, talento para todo. Papás, no alcanza con pagarle cuota, no alcanza con mandarlos a la escuela. Tenemos que apoyarlos y cuando hace algo bien, tenemos que dar el refuerzo positivo al hijo que hizo algo bien. Me acuerdo, mi hermano mayor siempre fue vago. Y era el hijo preferido de mi mamá. Y mi mamá me lo decía a mí. Y siempre fui un poquito más, ya maduré los golpes.
en la vida. Gloria sabe que es así. Porque mi mamá me decía, él es mi rey, vos sos la bestia de la carga. Y en mi casa se vendía carbón, así que yo con la carretilla tenía que salir a repartir a los vecinos el carbón, y mi hermano se iba a pasear. Y un día mi mamá fue a la escuela a retirar la libreta, todavía se llama libreta, ¿no?, de calificaciones, del hijo mayor, por supuesto. Y yo siempre tuve buenas notas, pero allí vio las notas del hijo mayor, eran todas antes, no sé si hasta ahora, antes se ponían en rojo, cuando Las reprobadas. Reprobadas. Eran todas las notas en rojo. Y mi mamá se echó a llorar. Y le decían, a mí me llamaban por mi nombre, a mi hermano mayor lo llamaban por el apellido, Vargas, ¿qué le pasa a tu mamá? Y mi hermano desgraciado dice, mi mamá está emocionada con mis notas. Vaya emoción. Revisa la libreta de tus hijos. Revisa sus cuadernos, las tareas que la maestra manda a la casa. Ya pasamos la pandemia, así que las tareas ya no son tantas como... ¿Se acuerdan de la pandemia? Que no había forma, ni mamá, ni papá, ni trayendo todo el vecindario, no había forma de cumplir los requisitos. Pero motiva a tus hijos, actitud positiva, haz el estudio y felicítalo cuando le va bien. Y si le va mal, apoyarlo, ayudarlo. Y si ya la matemática que estudiaste cuando era niño es diferente a la de ahora, busca a alguien que lo ayude para que salga adelante, para que no se bloquee, para que no se acompleje, porque hay cosas que no puede hacer en la escuela. Estamos casi terminando. El sexto, ¿podemos ver? El sexto habla de la paciencia que tenemos que tener. Yo tengo 3. El mayor, yo decía una sola vez, yo no terminaba de decir, él me entendía. Era extraordinario. El del medio, yo ni siquiera estaba abrir la boca, ya estaba saltando. Pero el más chico, él nació con los tiempos diferentes. Yo no sé si yo estuve más tranquila, a lo mejor. Ese era un chico tranquilo. Solamente que quería que el mundo funcionara así. Y él nació en el mundo electrizado de su pobre madre. Entonces, hay que levantarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Los sábados era terrible. Todo era por hora. Hasta tal hora al cepillarse, desayunar. Y recuerdo que un día él se paró y dijo, avísame nomás. ¿Qué? Le digo, avísame si vas a amanecer de esa forma. Entonces, yo no desayuno nada. Me preparo. Porque necesito tiempos, o háblame más temprano y me despierto más temprano, porque no, y tenía 8 años cuando me dijo eso, porque no puedo tan acelerada como vos estás, yo no puedo estar. Me dolió tanto cuando me dijo eso, ¿verdad? Recuerdo que él hablaba, siempre fue muy pensador. Yo decía, a veces, ¿será que le cuesta hablar? Él hablaba y yo ya quería escuchar todo lo que me decía, porque yo ya entendía a dónde iba. Entonces yo tal cosa y tal cosa le decía. Y él me decía, si ya sabes, o te imaginas que sabes, no te hablo. Y eso, ¿sabes? Me paraba acá. Pero fui entendiendo que él tenía un ritmo diferente. ¿Aprendemos o no aprendemos los papás y las mamás? Yo tuve que reaprender con él. Los otros 2 pobres, yo era electrizada y ellos nacieron electrizados. Con como sabía que iba a ser mi último hijo, yo trataba de estar más tranquila en la siesta, cosas. Nació tranquilo, increíble, era muy tranquilo. Y entonces no encajaba en la familia, pobrecito. Él se preparaba para salir. Él alzaba el pantalón aquí, estiraba la remera acá no me pregunten cómo era. Se peinaba aquí y acá todos parados y decía, vamos. Cuando se daba la vuelta nos reíamos todos, porque era re tragicómico, pobre, y él se daba la vuelta, ¿de qué se están riendo? Entonces los hermanos, mirate el espejo, mirate así, ¿por qué no me dicen bien? Decían, pero él iba tan lento en lo que él iba pensando. Entonces, cada hijo tiene su ritmo, tiene su tiempo.
Entonces, a lo mejor los que tienen que tomar el té de tiro somos nosotros y no el hijo, ¿verdad? Para poder ir más en los tiempos, para darle momento que se escuche, porque ese momento que le damos es el momento donde consigue el niño masticar todo lo que quiere decir y consigue expresarlo. Hoy por hoy, él es muy pensador, sigue siendo así, sigue siendo muy pensador, pero ella habla mucho más rápido. Y hoy por hoy, cuando me va a explicar una cosa, le digo, pará, ¿por qué querés que pare? Me apurabas tanto, ahora vos seguí mi ritmo, me dice, y me resulta muy complicado. Le digo, no hagas venganza, no tome venganza. Le digo, entonces, tiempo y pedirles perdón. Yo no sé ustedes, pero yo metí la pata tantas veces metí la pata con mis hijos. Y la que recuerdo así que me marcó a fuego, mi hijo mayor tenía 5 años. Y el otro tenía 3 y poquito, porque se llevan poca diferencia de edad. Así es que yo vi que el más chico salió llorando del cuarto de ellos. Y entré a ver quién lo había hecho llorar. Y cuando encuentro al mayor, por ser mayor, no es verdad que los mayores ligamos más, yo soy mayor también. Yo me acuerdo que mi papá o mi mamá cuando pasaba algo con mi hermano, era la culpa de él, le daba a él y después me decía, ¿y ahora vos? ¿Y por qué yo? Y porque seguro vos le enseñaste si sos mayor, así que tenía que ligar también junto con él, ¿verdad? Pero el mayor siempre le toca más. Así que yo entré, me acuerdo ese día, le dije, ¿qué le hiciste a tu hermano? Pero ya me pusiste nerviosa hace rato, tomé un cinto que tenía. Y él dice, mamá, espera que te explico. Ahí le di una cinta y salí. Yo estaba muy ocupada. Y después que salí, al rato, él quedó en el cuarto y al rato vino el otro y me dijo, mamá, yo rompí un juguete de él y vos le pegaste. Pero vos saliste llorando. Sí, para que no me alcance. Él había salido corriendo, fue a romper el juguete del hermano y el hermano ya había tenido una pérdida de algo que él quería y se ligó encima a cintar a la mano. Y ahí yo fui, que estuve como esos perritos con el ramo de la pierna, y ahora qué hago, encima que estaba tan ocupada. Y pensé, eso me pasa por atolondrada. ¿Por qué no le escuché antes? Así que ahí yo, toc, la puerta, y esperé que me deje entrar a ver qué iba a pasar. Pase, dijo adentro. Y él estaba llorando en silencio. Así que entré y me senté a su lado, no sabía ni qué decir. Le toqué las manos y él retiró la mano. Y entonces estuvimos un rato luego y al rato era yo la que ya estaba ahí. Y él me miró. ¿Y a vos qué te pasa? Me dijo. Si era él el que había ligado. Y le dije yo, perdóname, no te escuché. ¿Qué te hizo tu hermano? Y rompió esto, me dijo y me mostró. Perdóname, dijo, que no te escuché, sinceramente. Me equivoqué. Te hubiera escuchado. Y sí, mamá, me hubiera escuchado. Le digo, ¿podés perdonarme? Realmente siento mucho. Y a mí no me cuesta llorar, así que me puse a llorar al lado. Ahí él se paró a mi lado. Me miró. Mamá, me dijo, ¿sabes qué pasó? Que creciste. Yo miré, porque como siempre me dice petiza, enana y todas esas cosas. Creciste, me dijo. ¿Qué? Sí, mamá, creciste. Porque con eso que me dijiste, ahora sos grande. Y me dio un abrazo y me dio un beso. Nunca pude olvidar aquello. Ahí en adelante traté de ser menos atolondrada y por lo menos escuchar antes de dar un castigo o de tener que decir alguna cosa. Pero cuán importante es, no tengamos vergüenza, nos equivocamos como padres. Somos seres humanos, somos falibles. Entonces pidamos perdón cuando eso sea necesario. Bien, vamos a lo último, que ahí si tenemos preguntas, damos un momento a las preguntas. Esto es lo último. Ojo con los amigos de tu hijo o de tu hija. Hoy existe, se le llama aquí también pijamada. No era de mi tiempo, de mi época. Ni usábamos pijama nosotros La ropa limpia, ¿no? en aquel tiempo, ¿verdad? Ojo con los amigos o las amigas de tus hijos, de tu hijo o de tu hija. Hoy existe la onda esa de quiero ir a casa de mi amigo, quiero dormir en casa de mi amigo. Toda la vida es mejor que duerman los amigos de tu hijo en tu casa. Así sabes qué están haciendo.
se van, vos no sabés en qué lío están metidos. Y hoy los niños están demasiado avanzados, demasiado avanzados. No entiendo cómo una madre puede estar tranquila con sus hijos en casa de sus amigos, ni saben qué hábitos, qué costumbres tienen sus amigos. En el siglo pasado, un ruso, un científico de apellido Uvarov, hizo un experimento con las langostas. Y su experimento era muy sencillo. Él descubrió que una langosta sola, es totalmente inofensiva. Pero cuando las langostas se juntan, pueden causar estragos. Y él, el ruso le puso a ese fenómeno filosofía de psicología de las masas. Los niños son muy bonitos. Y vos decís, el director te hace llamar y vos decís, no, mi hijo no. Pero si tu hijo se junta con otros, alguien dijo una vez, ¿saben quiénes son los chicos malcriados? ¿Saben quiénes son? Son los chicos del vecino que hacen ruido con nuestros hijos a la siesta y no nos deja dormir. Pero son los otros, no los nuestros. Entonces, cuidado con los amigos de tus hijos. Ese tema es sumamente delicado. Solamente te digo dos palabritas. ¿Te acordás de los muchachos de Zárate? ¿Será que todos eran malos? ¿O alguno fue solamente invitado por impulso de los otros? Y escuché a algunos de los padres de estos chicos aquí de Zárate decir algo parecido a lo que dijo nuestro amigo Pelé. Estaba tan ocupado que no tuve tiempo para prestarle atención a mis hijos. Lo más lindo que Dios te dio son los hijos. Cuídalo como la niña de tus ojos. Un día una hija le dice al papá, papi, ¿cuánto cuesta una hora de trabajo? Papá trabaja. ¿Cuánto te pagan por hora? Y el papá no le prestó atención. ¿Por qué tiene que responderle a la hija cuánto gana por hora? Al día siguiente de vuelta y todos los días la nena insistía, ¿cuánto ganas por hora, papi? Hasta que un día el papá la nena lo reventó y dice, 1500. Y la nena se cayó. Al día siguiente apareció otra vez, papi, ¿me prestás 1500 pesos? ¿Para qué querés 1500? Papi, ¿tenés para prestarme 1500 pesos? Bueno, ya le había informado tanto que para no estar discutiendo, el papá sacó los 1500 pesos y le dio. Se fue la nena y al día siguiente aparece con los 1500 pesos. Papá, ¿me das una hora de tu tiempo? Aquí te pago los 1500 pesos. Necesito una hora de tu tiempo. Tus hijos y mis hijos valen más que 1500 pesos. Dale el tiempo, la atención y como dijimos al principio, si hay cosas que no sabés, que no entendés, preguntá, lee, pedí sabiduría a Dios y Dios con toda seguridad te va a dar la sabiduría que necesitas para educar a esos hijos, porque Dios quiere llevar a esos hijos al reino de los cielos. Y encontré una vez en un lugar por allí un pensamiento precioso. Dice que Dios está triste. ¿Por qué? Porque tuvo que expulsar del cielo un montón de ángeles. Y dice que Dios quiere repoblar con nosotros el cielo. Llenar ese vacío que dejaron los ángeles que fueron expulsados en el reino de los cielos. Dios está pensando en tus hijos y está pensando en vos. Como dijo Rabindranath Tagore, cada hijo que viene al mundo es un mensaje de que Dios no ha perdido la esperanza en los hombres. Dios te puso esos hijos ahí en tu casa porque confía en vos. Confía que como papá, como mamá, vas a hacer lo imposible, lo indecible para llevar a esos chicos a repoblar el cielo y devolver la alegría, el bullicio ya en el cielo con todos esos que se fueron. Y nosotros, con nuestros hijos, podemos ocupar ese lugar. Preguntas.
Es fácil hacer las preguntas. Vos decís, yo tengo un vecino que la vez pasada me preguntó.